La gente del pueblo nunca olvidaría el día en que Clara apareció tomada del brazo de Tomás, el viudo pobre con 3 hijas. Las risas no tardaron en escucharse. Susurros venenosos recorrían la plaza como viento helado, que si estaba loca, que si se había arruinado la vida, que si merecía algo mejor que un hombre con botas rotas, una casa en ruinas y 3 bocas que alimentar. Pero Clara caminaba con la cabeza en alto, con una calma que desarmaba a cualquiera. Nadie sabía lo que ella veía cuando miraba a Tomás. Nadie imaginaba el secreto que él guardaba más allá de las montañas. Tomás no era un hombre de muchas palabras. Su rostro estaba marcado por el sol y el trabajo duro, y sus manos parecían hechas de tierra y madera. Había perdido a su esposa años atrás, y desde entonces había criado solo a sus 3 hijas. Lucía, Sofía y Emma vivían en una vieja cabaña al borde del valle, lejos del bullicio del pueblo, rodeados de colinas verdes y caminos de tierra. No tenían lujos, pero tenían algo que el dinero no podía comprar: una familia unida. Clara, en cambio, venía de una vida cómoda. No era rica, pero había crecido sin preocupaciones. Su familia esperaba que se casara con un comerciante, un abogado o algún hombre respetable. Cuando anunció que se iba a casar con Tomás, el silencio fue tan pesado como una tormenta a punto de estallar. Nadie la felicitó. Nadie sonrió. Solo escuchó frases cargadas de desprecio: vas a mantener a un viudo, y sus hijas, te estás condenando a la pobreza. Pero Clara no dudó. Desde el primer día que conoció a Tomás, sintió algo distinto. No era solo su humildad o su forma tranquila de hablar. Era la manera en que miraba a sus hijas, como si fueran su mayor tesoro. Era la paz que transmitía cuando hablaba del valle, de la naturaleza, del trabajo honesto. Y sobre todo, era la sensación de que su vida, con él, tendría un propósito más profundo. La boda fue sencilla. Nada de vestidos caros ni banquetes lujosos. Solo flores silvestres, risas tímidas y el sonido del viento entre los árboles. Algunos vecinos asistieron por curiosidad, otros por obligación. Las miradas seguían siendo frías, y los murmullos no cesaban. Durará poco, decían. Se cansará de esa vida. Clara los escuchaba, pero no respondía. Los primeros meses fueron duros. La cabaña necesitaba reparaciones, el dinero era escaso y el trabajo en el campo no siempre rendía lo suficiente. Clara se levantaba antes del amanecer para ayudar a Tomás, preparar el desayuno para las niñas y mantener la casa en orden. A veces, cuando el cansancio la vencía, recordaba las palabras de la gente y sentía una punzada en el pecho. Pero entonces miraba a Lucía, Sofía y Emma sonreír, y todo valía la pena. Las niñas, al principio, no sabían cómo tratar a Clara. Tenían miedo de quererla y perderla, como habían perdido a su madre. Pero Clara fue paciente. Les contaba historias por la noche, las ayudaba con sus tareas y las escuchaba cuando hablaban de sus sueños. Poco a poco, el cariño creció, hasta que un día Sofía la llamó mamá, sin darse cuenta. Clara lloró en silencio. Mientras tanto, en el pueblo, las burlas continuaban. Cada vez que Clara bajaba a comprar provisiones, escuchaba risitas y comentarios hirientes. Mira cómo se ha vestido, parece una campesina más, qué desperdicio de mujer. Nadie imaginaba que, lejos de sentirse derrotada, Clara estaba más fuerte que nunca. Lo que nadie sabía era que Tomás guardaba un secreto. Un secreto que no compartía con cualquiera. Detrás de las colinas, más allá del sendero que casi nadie se atrevía a recorrer, se escondía un valle profundo, fértil y hermoso. Un lugar que Tomás había heredado de su abuelo, un hombre sabio que le enseñó a cuidar la tierra y a respetar la naturaleza. Ese valle no era solo un pedazo de tierra, era una oportunidad. Durante años, Tomás había trabajado en silencio, cultivando árboles frutales, cuidando manantiales y protegiendo el terreno de quienes querían explotarlo sin conciencia. No tenía prisa. Sabía que, cuando llegara el momento adecuado, el valle daría frutos que cambiarían su vida para siempre. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Tomás llevó a Clara al sendero secreto. No dijo una palabra. Solo caminó, con paso firme, mientras Clara lo seguía con curiosidad. Cuando llegaron a la cima de una colina, Clara se quedó sin aliento.
frente a ella se extendía un valle verde, lleno de árboles cargados de frutas, ríos cristalinos y campos listos para sembrar. Clara no podía creer lo que veía. «Esto, es tuyo», susurró. Tomás asintió. «Es nuestro», respondió con una sonrisa tranquila. A partir de ese día, la vida comenzó a cambiar. No de forma repentina, sino como crece una semilla, lenta, constante y segura. Clara ayudó a organizar el trabajo, a mejorar la distribución de los cultivos y a buscar mercados donde vender los productos del valle. Las frutas eran tan frescas y dulces que pronto se hicieron famosas en los pueblos vecinos. Los ingresos empezaron a mejorar. La cabaña fue renovada, las niñas tuvieron mejores oportunidades de estudio y la familia dejó de preocuparse por el mañana. Pero Tomás y Clara nunca perdieron su humildad. Seguían viviendo de forma sencilla, agradecidos por cada bendición. Un día, cuando el camión lleno de cajas de frutas pasó por la plaza del pueblo, todos se quedaron mirando. El nombre de Tomás estaba escrito en grande en los costados. Algunos no lo reconocieron al principio, pero cuando vieron a Clara sentada a su lado, comprendieron. Las miradas cambiaron. Los susurros se transformaron en silencio incómodo. Los mismos que antes se burlaban ahora fingían sonrisas. Siempre supimos que Tomás era un buen hombre, decían. Clara hizo una gran elección. Pero ella recordaba cada palabra hiriente, cada risa cruel, y solo respondía con educación. Las hijas de Tomás crecían felices. Lucía soñaba con ser ingeniera agrónoma para cuidar mejor la tierra del valle. Sofía quería ser maestra. Emma, la más pequeña, decía que algún día tendría su propio huerto lleno de flores. Clara las miraba con orgullo, sintiendo que su decisión había valido cada sacrificio. Con el tiempo, la fama del valle se extendió más allá de la región. Gente de la ciudad empezó a visitar el lugar, sorprendida por la belleza natural y la calidad de los productos. Algunos ofrecieron grandes sumas de dinero para comprar el terreno, pero Tomás siempre se negó. Este valle no se vende, decía. Se protege. El respeto por la familia creció, pero Clara sabía que la verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en el reconocimiento, sino en la paz que sentía cada noche al acostarse, sabiendo que había elegido el camino correcto. Una tarde lluviosa, Clara regresó al pueblo para comprar provisiones. Mientras caminaba por la plaza, escuchó a dos mujeres hablar en voz baja. ¿Te acuerdas cuando se burlaban de ella?, dijo una. Y mírala ahora. Clara sonrió para sí misma. No por orgullo, sino por la satisfacción silenciosa de haber demostrado que el amor, la paciencia y la fe pueden transformar cualquier destino. Cuando volvió a la cabaña, Tomás la esperaba en la puerta, con Emma en brazos y las otras niñas corriendo alrededor. El valle se extendía detrás de ellos, verde y poderoso, como un símbolo de todo lo que habían construido juntos. Clara miró a su familia y pensó en lo diferente que habría sido su vida si hubiera escuchado a los demás. Si se hubiera dejado vencer por el miedo. Pero no lo hizo. Eligió amar. Eligió creer. Y mientras el viento movía los árboles del valle, Tomás se acercó a ella y le dijo en voz baja, «Aún no has visto todo lo que este lugar puede ofrecer». Clara lo miró con curiosidad, sin saber que, más allá de los campos visibles, existía una parte del valle que ni siquiera ella conocía, un rincón escondido que guardaba un secreto capaz de cambiarlo todo. Clara sintió un leve escalofrío al escuchar esas palabras. No era miedo, sino una mezcla de expectativa y misterio. Tomás nunca hablaba de más, y cuando lo hacía, sus frases siempre escondían algo profundo. Esa noche, mientras las niñas dormían, él encendió una pequeña lámpara de aceite y le pidió que lo acompañara al amanecer al otro lado del valle, donde el sendero se volvía más estrecho y la vegetación más espesa. Al día siguiente, el sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados cuando salieron. El aire olía a tierra húmeda y flores silvestres. Caminaron en silencio durante largo rato, siguiendo un camino casi invisible entre los árboles. Clara notó que Tomás parecía conocer cada curva, cada roca, como si el valle fuera una extensión de su propio cuerpo. Después de cruzar un pequeño arroyo, el paisaje cambió. Los árboles se abrieron y apareció una explanada rodeada de colinas altas. En el centro, se alzaba una antigua construcción de piedra,
cubierta en parte por enredaderas. Parecía una mezcla entre una casa y un santuario, con ventanales altos y un tejado firme que había resistido el paso de los años. Clara se quedó inmóvil, sorprendida. «¿Qué es este lugar?», preguntó en voz baja. Tomás respiró hondo. «Era de mi abuelo. Aquí guardaba algo más que herramientas o semillas. Guardaba su visión del futuro». Entraron con cuidado. El interior estaba limpio, aunque casi nadie lo visitaba. En una de las paredes colgaban mapas antiguos del valle, con marcas y anotaciones. En otra, había estantes llenos de frascos con semillas, documentos y cuadernos escritos a mano. Tomás tomó uno de esos cuadernos y se lo entregó a Clara. «Mi abuelo soñaba con crear un refugio para familias que lo habían perdido todo. Un lugar donde pudieran empezar de nuevo, trabajar la tierra y vivir en paz. Nunca tuvo los recursos para hacerlo realidad, pero dejó todo preparado». Clara hojeó las páginas con cuidado. Había planos, ideas, incluso listas de personas que alguna vez habían pedido ayuda. «¿Y por qué no me hablaste de esto antes?», preguntó, con la voz temblorosa. Tomás sonrió con tristeza. «Porque primero necesitaba asegurar el futuro de mis hijas. Y porque no sabía si alguien más estaría dispuesto a compartir ese sueño». Clara levantó la mirada, con los ojos brillantes. «Yo sí lo estoy». Desde ese día, su vida tomó un nuevo rumbo. No solo trabajaban para su familia, sino también para algo más grande. Empezaron a arreglar la antigua construcción, a limpiar los terrenos cercanos y a plantar nuevos cultivos. Poco a poco, la idea del abuelo de Tomás comenzó a cobrar vida. Las niñas se involucraron con entusiasmo. Lucía ayudaba a organizar los cultivos, Sofía enseñaba a leer a los hijos de los trabajadores temporales que llegaban al valle, y Emma se encargaba de cuidar un pequeño jardín de flores que alegraba la entrada del refugio. La noticia se fue extendiendo. Familias de pueblos cercanos, cansadas de la pobreza y la falta de oportunidades, empezaron a llegar en busca de ayuda. Tomás y Clara no prometían riquezas, pero ofrecían trabajo, dignidad y un nuevo comienzo. Y eso, para muchos, valía más que cualquier otra cosa. Mientras tanto, en el pueblo, la actitud hacia Clara y Tomás había cambiado por completo. Los mismos que antes se burlaban ahora hablaban de ellos con respeto, incluso con admiración. Algunos intentaban acercarse, buscando beneficios o favores. Clara los recibía con educación, pero nunca olvidaba cómo la habían tratado cuando más necesitaba apoyo. Un día, una mujer del pueblo, llamada Teresa, se presentó en el valle con sus 2 hijos. Su esposo había fallecido y ella no tenía cómo mantenerlos. Con lágrimas en los ojos, pidió una oportunidad. Tomás la miró en silencio, como evaluando no sus palabras, sino su corazón. Luego asintió. Teresa comenzó a trabajar en los cultivos, y sus hijos ayudaban en lo que podían. Con el tiempo, recuperaron la esperanza. Clara solía decir que ver sonreír a esas personas era la mayor recompensa de todas. Pero no todo era paz. El crecimiento del valle llamó la atención de hombres poderosos de la región, empresarios que veían en esas tierras una oportunidad para construir complejos turísticos y fábricas. Uno de ellos, un hombre llamado Víctor Salgado, llegó con documentos y promesas de dinero. «Les ofrezco una fortuna», dijo con una sonrisa fría. «Podrían mudarse a la ciudad, vivir con lujos. Este lugar merece algo más grande». Tomás lo escuchó sin interrumpirlo. Luego respondió con calma: «Este lugar ya es grande. Aquí la gente encuentra hogar, no solo ganancias». Víctor se marchó molesto, pero no se rindió. Empezaron a circular rumores, inspecciones inesperadas, incluso intentos de comprar a algunos trabajadores. Clara sintió por primera vez que el sueño que habían construido estaba en peligro. Una noche, mientras una tormenta golpeaba el valle, Tomás salió a revisar los cultivos. Clara lo siguió con una linterna. El viento era fuerte y la lluvia caía como agujas. De pronto, escucharon un ruido extraño cerca de la antigua construcción. Corrieron hacia allí y encontraron a 2 hombres intentando forzar una de las puertas. Al verlos, huyeron en la oscuridad. Tomás cerró los puños, pero mantuvo la calma. «No van a detenernos»,
dijo con firmeza. A partir de ese momento, la comunidad del valle se unió más que nunca. Todos sabían que estaban protegiendo algo valioso, algo que no se podía comprar con dinero. Las familias se turnaban para vigilar, cuidar los cultivos y mantener el refugio en funcionamiento. Clara, a pesar del cansancio, se sentía más viva que nunca. Cada día tenía sentido. Cada esfuerzo valía la pena. Una tarde, mientras caminaba sola por una parte del valle que aún no habían explorado del todo, Clara encontró un sendero cubierto de flores azules. Lo siguió por curiosidad, sintiendo una extraña calma en el pecho. El camino la llevó hasta una colina alta, desde donde se veía todo el valle en su esplendor, los campos verdes, la antigua construcción, las casas de las familias, los ríos brillando bajo el sol. Pero lo que más la sorprendió fue una pequeña cueva en la base de la colina. Dentro, había grabados antiguos en las paredes, símbolos que parecían contar una historia mucho más antigua que el propio abuelo de Tomás. Cuando regresó para contárselo, Tomás la escuchó con atención. Mi abuelo hablaba de ese lugar, dijo. Decía que el valle tenía un espíritu, una energía que protegía a quienes lo respetaban. Clara no sabía si creer en esas historias, pero sentía que el valle tenía algo especial. Algo que no se podía explicar con palabras. Esa noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo y el sonido de los grillos llenaba el aire, Clara se sentó frente a la cabaña, observando a sus hijas adoptivas reír alrededor del fuego. Pensó en todo lo que había pasado, las burlas, las dudas, el trabajo duro, los desafíos. Y aunque sabía que aún quedaban obstáculos por enfrentar, también sabía que el camino que había elegido la había llevado a una vida más rica que cualquier lujo. Tomás se sentó a su lado y le tomó la mano. Lo mejor, dijo en voz baja, todavía está por venir. Clara miró hacia el valle oscuro, sintiendo que, en algún rincón oculto entre las montañas, aún se guardaba un secreto que cambiaría no solo sus vidas, sino el destino de todos los que habían encontrado un hogar en ese lugar. El silencio de la noche parecía distinto, más profundo, como si el propio valle estuviera conteniendo la respiración. Clara no podía dejar de pensar en la cueva, en los símbolos grabados en la roca y en la sensación extraña que había sentido al estar allí, como si alguien la observara con ojos invisibles. No era miedo, era una especie de respeto, una certeza silenciosa de que ese lugar escondía una historia que aún no había sido contada. Al amanecer, decidió volver. Esta vez llevó consigo a Tomás, aunque no le reveló todos los detalles para no crear expectativas innecesarias. Caminaron juntos por el sendero de flores azules, que brillaban con el rocío de la mañana. El aire estaba cargado de un aroma dulce, casi hipnótico. Cuando llegaron a la cueva, Tomás se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron las paredes con asombro. Los símbolos parecían representar montañas, ríos y figuras humanas rodeadas por espirales de luz. Mi abuelo hablaba de un antiguo pacto, murmuró. Decía que el valle había sido protegido por generaciones, no por la fuerza, sino por el respeto. Dentro de la cueva, encontraron una piedra plana en el suelo, como una mesa natural. Encima había marcas que parecían indicar un punto específico del valle. Clara pasó los dedos por las líneas grabadas y sintió un leve calor. Tal vez este lugar señala algo importante, dijo. Decidieron investigar sin apresurarse. No querían atraer la atención de los hombres de Víctor Salgado, que seguían merodeando la región. Mientras tanto, la vida en el valle continuaba con su ritmo habitual, trabajo al amanecer, risas de niños al mediodía, conversaciones tranquilas al atardecer. Pero la tensión se sentía en el aire. Víctor no se había rendido. En el pueblo, algunos rumores hablaban de expropiaciones, de permisos misteriosos y de planes para desarrollar la zona. Clara sabía que el peligro era real, pero también sabía que el valle tenía algo que los protegía, aunque aún no entendiera cómo. Una tarde, mientras ayudaba a Teresa a recolectar frutas, escuchó un sonido extraño proveniente del bosque. No era un animal. Era el ruido metálico de herramientas. Clara se adentró con cuidado entre los árboles y vio a dos hombres midiendo el terreno, tomando fotos y marcando puntos con estacas. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con firmeza. Los hombres se miraron entre sí. Solo estamos haciendo un estudio, respondió uno, con tono seco. Clara no discutió.
Regresó al refugio y alertó a Tomás y a la comunidad. Esa noche, todos se reunieron en la antigua construcción de piedra. El ambiente estaba cargado de preocupación. No podemos enfrentarlos con violencia, dijo Tomás. Pero tampoco podemos permitir que destruyan lo que hemos construido. Lucía, que ya era una joven inteligente y decidida, propuso algo inesperado. ¿Y si mostramos al mundo lo que realmente es el valle? No como un terreno para explotar, sino como un ejemplo de vida sostenible. La idea tomó fuerza. Comenzaron a documentar todo: los cultivos, las familias, los proyectos educativos, el respeto por la naturaleza. Clara se encargó de escribir la historia del valle, desde los tiempos del abuelo de Tomás hasta el presente. Las imágenes y relatos empezaron a circular. Personas de otros lugares se interesaron en el modelo de vida que habían creado. Algunos periodistas incluso visitaron el valle, impresionados por la armonía entre las personas y la tierra. Víctor Salgado no estaba contento. Cada día que pasaba, el valle ganaba más apoyo, y sus planes se complicaban. Intentó desacreditarlos, pero la verdad era más fuerte que sus mentiras. Una noche, Tomás decidió llevar a Clara a un lugar aún más escondido, más allá de la cueva. Caminaron durante horas, siguiendo un sendero que solo él conocía. Finalmente, llegaron a un claro rodeado de árboles gigantes. En el centro, brotaba un manantial de agua cristalina que parecía brillar con luz propia. Mi abuelo decía que este manantial era el corazón del valle, explicó Tomás. Mientras esté protegido, el valle seguirá vivo. Clara se arrodilló y tocó el agua. Sintió una energía suave, reconfortante. Tal vez por eso la tierra aquí es tan fértil, susurró. Decidieron mantener el lugar en secreto. No por egoísmo, sino por protección. Sabían que, si alguien como Víctor lo descubría, intentaría explotarlo sin piedad. Mientras tanto, las niñas crecían. Lucía se preparaba para ir a la universidad, Sofía ayudaba cada vez más en la enseñanza, y Emma seguía llenando el valle de risas y flores. Clara observaba a su familia con orgullo, recordando los días en que todos se burlaban de su elección. Un día, Teresa se acercó a Clara con una expresión preocupada. En el pueblo dicen que Víctor ha conseguido permisos especiales. Quiere iniciar obras cerca del río. Clara sintió un nudo en el estómago. Sabía que el río era vital para el valle. Sin él, todo podría secarse. Tomás reunió a la comunidad una vez más. No vamos a rendirnos, dijo con voz firme. Este valle no es solo tierra. Es hogar, historia y futuro. Decidieron organizar una gran jornada comunitaria. Invitaron a personas de otros pueblos, a periodistas, a estudiantes. Querían mostrar la importancia del río, del manantial, de los cultivos. Querían que todos entendieran que destruir el valle sería una pérdida para todos. El día del evento, el valle se llenó de gente. Hubo charlas, música, comida y recorridos guiados. Clara contó la historia de cómo había llegado allí, de cómo había sido juzgada por amar a un viudo pobre con 3 hijas, y de cómo ese amor había transformado su vida. Muchos se emocionaron. Algunos lloraron. El mensaje era claro: el valor de una persona no se mide por su riqueza, sino por su corazón. Víctor Salgado observaba desde lejos, con el rostro tenso. Sus planes se desmoronaban frente a la opinión pública. Pero aún no había dicho su última palabra. Esa misma noche, una fuerte tormenta se desató sobre el valle. El viento rugía como un animal salvaje y la lluvia caía sin descanso. Clara, Tomás y la comunidad trabajaron juntos para proteger los cultivos y las casas. De pronto, el río empezó a crecer peligrosamente. Las aguas avanzaban hacia el refugio, amenazando con arrasar todo a su paso. Tomás gritó órdenes, la gente se movía con rapidez, pero la fuerza de la naturaleza era implacable. Clara, empapada, recordó el manantial escondido, la energía que había sentido allí. Miró a Tomás con desesperación. Tal vez el valle nos está poniendo a prueba, dijo. Sin pensarlo demasiado, corrieron hacia el sendero oculto,
mientras el trueno iluminaba el cielo y el rugido del río se hacía cada vez más fuerte, como si algo antiguo y poderoso estuviera a punto de despertar en el corazón del valle. La lluvia caía con una furia que parecía venir del mismo cielo. El río rugía como una bestia liberada, arrastrando troncos, piedras y todo lo que encontraba a su paso. Clara y Tomás corrían sin mirar atrás, con el corazón latiendo al ritmo de los truenos. Detrás de ellos, la comunidad luchaba por salvar lo poco que podía, pero el agua avanzaba sin piedad. Cuando llegaron al claro del manantial, algo era distinto. El aire estaba quieto, como si el valle hubiera levantado un muro invisible contra la tormenta. El agua del manantial brillaba con una luz suave, casi dorada, y su sonido era calmante, como un susurro antiguo. Tomás cayó de rodillas. «Abuelo», murmuró, recordando las historias que había escuchado de niño. Clara se acercó al borde del manantial y, sin saber por qué, colocó ambas manos sobre el agua. Un calor recorrió su cuerpo, no quemaba, reconfortaba. En ese instante, el suelo tembló ligeramente, no como un terremoto, sino como un latido profundo, vivo. A lo lejos, el rugido del río comenzó a cambiar. Ya no era caótico, sino contenido, como si algo invisible estuviera guiando su fuerza. Desde la colina, una antigua canalización natural, cubierta por vegetación, se abrió paso. El agua empezó a desviarse, siguiendo un curso distinto, alejándose del refugio y de las casas. Los gritos de desesperación se transformaron en exclamaciones de asombro. La tormenta continuó, pero el valle resistió. Cuando el amanecer llegó, el cielo estaba limpio, como si nada hubiera ocurrido. El río fluía tranquilo, los cultivos seguían en pie y las casas permanecían firmes. La comunidad se reunió en silencio, observando el valle con una mezcla de gratitud y respeto. Nadie necesitó explicaciones. Todos sintieron que aquel lugar no era solo tierra fértil, sino un guardián silencioso. Clara, empapada y agotada, miró a Tomás. Sus ojos brillaban con lágrimas. «Este valle nos ha protegido», susurró. Tomás asintió. «Porque lo hemos respetado». La noticia del milagro se extendió más rápido que cualquier rumor anterior. Periodistas, investigadores y viajeros llegaron para conocer el valle que había resistido a la tormenta. Pero esta vez no venían con ambición, sino con admiración. Víctor Salgado también apareció, pero ya no traía documentos ni sonrisas falsas. Caminó por los senderos en silencio, observando la comunidad, las sonrisas de los niños, los cultivos intactos. Su mirada era distinta, más humana. Se acercó a Clara y Tomás. «Quizá me equivoqué», dijo con voz baja. «No todo se puede comprar». Clara lo miró con serenidad. «Algunas cosas solo se pueden cuidar». Víctor se marchó sin discutir. Los meses pasaron, y el valle floreció como nunca antes. Nuevos cultivos, nuevas familias, nuevas historias. Lucía comenzó sus estudios, Sofía organizó una pequeña escuela comunitaria, y Emma convirtió su jardín en un símbolo de esperanza. Clara solía caminar al atardecer, observando cómo el sol doraba las colinas. Recordaba los días en que la humillaban en la plaza, cuando la llamaban tonta por amar a un viudo pobre con 3 hijas. Sonreía, no con orgullo, sino con gratitud. Porque si no hubiera sido por esas burlas, quizá nunca habría descubierto la verdadera riqueza. Una noche, mientras las estrellas iluminaban el cielo, Tomás se sentó junto a ella frente a la cabaña. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó. Clara negó con la cabeza. «Me arrepentiría si hubiera escuchado a los demás en lugar de a mi corazón». Tomás tomó su mano con fuerza. «Gracias por creer en mí, cuando nadie más lo hizo». Clara apoyó la cabeza en su hombro. «Gracias por mostrarme que el amor no necesita lujo para ser grande». El viento recorrió el valle, suave, como una caricia. En el pueblo, las historias habían cambiado. Ya no hablaban de la mujer que se había casado con un viudo pobre, sino de la mujer que había ayudado a construir un hogar para muchos. Los mismos que antes se reían, ahora enseñaban a sus hijos a respetar. Y el valle seguía allí, firme, verde, eterno. Como un recordatorio silencioso de que las verdaderas riquezas no siempre se ven a simple vista.
Algunas se esconden en el amor, en la fe, y en la valentía de elegir un camino distinto, incluso cuando el mundo entero se burla de ti.